Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este don de la palabra de Dios, en este momento con el Evangelio de San Mateo. Hoy el capítulo 20. Y vamos a mirar cuánta riqueza y cómo precisamente la enseñanza de Jesús nos ubica en la verdad, porque muchas veces nosotros creemos entender las cosas, pero no es como Jesús la enseñó o las enseñó. Dice así, la primera parte del capítulo es la parábola de los obreros en la viña. Dice: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Salió luego hacia media mañana y, al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que es justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Todavía salió a eso del atardecer, y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo: ¿por qué están aquí todo el día parados? Le dicen: es que nadie nos ha contratado. Hasta aquí, hasta este versículo, es importante mirar algunos detalles. Primero que todo, este texto que escribe el evangelista o la escuela mateana, ante todo está hablando de Israel y los paganos. Los primeros trabajadores de la viña son los israelitas. Y los que van buscando a la hora de la tercia y luego a mediodía y luego a media tarde, incluso al final, se está refiriendo a los paganos. Recordemos que en el mundo de Jesús, en ese tiempo, los judíos creían que solamente ellos se salvaban, que solamente ellos tenían los elementos de verdad y de culto para salvarse, mientras que los paganos todos iban a condenarse. Aquí está hablando que la invitación y la salvación ni depende de la hora, ni depende del trabajo, sino de el dueño, que es bondadoso y cuyo amor es superior a la justicia. Es tan justo que su amor es superior a la justicia. Por eso cuando llamó a los últimos, dice: ¿por qué están parados? Porque no nos han llamado. Hay mucha gente, aplicándolo al hoy, que también están parados, es decir, no están trabajando en la viña. La viña siempre figura de Israel, o figura también de la asamblea hoy. Mucha gente no va a la asamblea, mucha gente no participa de la comunidad porque no los han llamado, porque no se le ha hecho un llamado carismático que de verdad les convenza, que de verdad les toque el corazón, que de verdad les hable de ese seguimiento de Jesús como vida, como alegría, como transformación. Entonces es importante entender esto. Les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, es decir, pocas horas después, tal vez una hora después de los últimos, pocas horas después, cuando ya el sol baja o se oculta, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los del atardecer y cobraron un denario cada uno. Él le dijo al principio, el dueño, a los que llegaron temprano: les voy a pagar un denario, porque un denario era el sueldo
que en ese tiempo se ganaba un jornalero, era un denario al día. Entonces, él los contrató por lo que justamente se contrataba, por un denario. Pero ahora, cuando comienza a pagar, comienza por los últimos. Y dice que a los últimos le dio un denario a cada uno. Habían llegado casi al atardecer. Habían trabajado muy poco, pero les dio un denario. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Esto es importante. El pago haya llegado al final o al principio es el mismo. Haya estado toda una vida en comunidad o el que llegó de último, tienes el mismo pago. El reinado de Dios, la vida eterna, lo mismo. Es decir, no hay escalas como a veces hemos hecho en el de pronto imaginario colectivo, que como que en el cielo hay lugares y hay escalas y uno está más arriba. Hasta chiste se ha hecho de eso, de que hay gente que está más arriba en el cielo, otro más abajo. Eso no es cierto. En el cielo, es decir, en Dios, todos somos hermanos. Todos somos uno en Él. Por eso el signo del denario, el pago es el mismo. Comience de niño o de joven o de adulto o de viejito a trabajar en la comunidad, el pago es el mismo. No se gana más escalones ni menos escalones. Y vamos a ver por qué es esto. Dice, y al cobrarlo murmuraron contra el propietario, diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora. Y el pago, dice, más que una hora, y les paga como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Recuerdo que en un retiro que nos dio un teólogo nicaragüense, nos decía, en el juicio final nos caeremos de espalda mucha gente. Porque los que hemos creído que se condenan van a estar primero que nosotros. Van a recibir primero que nosotros. Lo mismo, pero primero. Los que creíamos que no funcionaba, ahí van a estar con nosotros igual. Porque la lógica de Dios no es nuestra lógica. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir la fe desde nuestra lógica. Y ese es un argucio del ego. Y en la lógica humana es muy fácil trabajar la fe desde el miedo. En otras palabras, yo trabajo más y entre más trabajo, menos miedo debo tener porque he trabajado más y me merezco más. Hay un libro, yo lo mencioné la vez pasada, que se llama Burlar al Diablo. Burlar al Diablo, de Hull, escrito en 1830 y pico, por ahí a 34, pero fue impreso mucho más tarde, ahora en este siglo. Y es una conversación que el autor hace hipotética con el diablo mismo. Y entre todo lo que le hace decir, el diablo dice, mi herramienta más certera para ganarme a la gente es el miedo. La forma más certera para ganarme a la gente es el miedo. Y por eso hasta las religiones me ayudan. Porque con las religiones le meten miedo a la gente, me están ayudando a mí. A mí me sorprendió eso, porque es verdad. No es que la entrevista sea verdad, sino que la lógica es verdad desde el espíritu. Vivir el miedo es no vivir el amor. Y no vivir el amor es vivir la condenación. No vivir el amor es no vivir el reino. Por eso toda vida en desamor es vida en no reino. Cuando en una comunidad, un grupo vive no amor, el desamor, es muy común ver entre la comunidad el juicio, el señalamiento, la condena, la no empatía, el individualismo, es muy común. Y sobre todo el juicio, la culpa y el juicio.
La culpa y el juicio. Entonces, fíjense la respuesta, dice. Pero él contestó a uno de ellos. A uno de ellos que se quedó. Los demás se fueron refunfuñando. Pero uno se quedó. A uno de ellos les dijo: amigo, mire cómo lo llama, amigo, no te he hecho ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Lo que yo te prometí no fue un denario. Cuando entras a la comunidad, cuando abres a tu corazón a Jesús, cuando aceptas a Jesús como Señor tuyo, dueño, ¿no te ofrece el denario de la vida eterna? Eso es lo que nos ofrece. Entonces, ¿por qué te quejas que te dé la vida eterna? Y miren, por mi parte dice, pues toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿Es que Dios no puede hacer con lo suyo, con su amor, con su ternura, con misericordia, lo que Él quiera? ¿Es que Él tiene que actuar misericordiosamente o no porque nosotros decimos que sí o no? ¿O porque creemos que sí o no? Es lo mismo, ¿no? Y dice, es más, dice, es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero, o vas a hacer tu ojo malo porque yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Los primeros, los que se creen primero, que creen con la autoridad de juzgar a los demás, de criticar, de condenar, etcétera, serán los últimos. Y los últimos serán los primeros. Porque lo que prima no es el error del hombre, sino el amor de Dios. El mismo texto de la Biblia, Jerusalén, es interesante, dice, con la gratitud del llamamiento y con la libertad de la remuneración, el dueño de la viña manifiesta una bondad que sobrepasa la justicia. Porque alguien puede decir, no es justo. Yo estuve en la comunidad parroquial toda mi vida y de pronto uno que llegó el último día y ese día se murió. Y ya. Dice, bueno, pero es que yo soy bueno, no como tú. Pero es que ni se arrepintió. ¿Tú qué sabes? Yo soy bueno. Y por eso a los últimos le doy, dice, los pongo en primero y los primeros serán últimos. Entonces es interesante esto, guardarnos que Mateo muestra que la bondad y el amor de Dios es mayor que la justicia. Porque algunos sustentan desde la teología que justicia y amor de Dios están en la misma línea. Pero entienden justicia como justicia humana, darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Ve? La distributiva, la conmutativa, la punitiva. Mientras que la justicia en el mundo bíblico referida a Dios, que se dice sedaká en hebreo, lo que significa es un acto de amor basado en el amor, un acto de bondad que cubre el error del hermano. La justicia de Dios es un acto de amor y bondad que cubre el error del hermano. Por eso es que se dice que en la cruz Dios hace la justicia plena. En la cruz, en la entrega de la vida de Jesús, Él cubre el error de todos los hermanos, de toda la humanidad. Y con la resurrección borra todo. Con la resurrección queda totalmente expiada la humanidad. Eso a veces no lo aprendemos. Y eso es bíblico, ¿eh? Eso es bíblico. El segundo apartado del texto, del capítulo 20, es el tercer anuncio de su pasión. Cuando iba Jesús a Jerusalén, o sea, para Mateo, Jesús va otra vez a Jerusalén. Dice, tomó aparte a los 12 y les dijo, por el camino, miren que subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas.
lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Y al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Entonces, esta perícopa quiere mostrar que Jesús advirtió a sus seguidores cuál era su camino. Jesús aprendió a vivir como hijo de Dios y aprendió a morir como hijo de Dios. Nadie le quita la vida. Él sube voluntariamente, dice, sabiendo lo que podía pasar. Sabiendo lo que podía pasar. Cualquiera que fuera llamado rey en esa época, el emperador o los procuradores lo mataban de inmediato. Cualquiera que se aglutinara. Dicen algunos registros que no se permitía en ese tiempo reuniones de más de 5 personas. Si había más de 5 personas, venía de una vez el ejército romano. Por eso, cuando habla de las muchedumbres, hay que entender cómo eran esas muchedumbres. Porque había una ley que impedía que se reuniera mucha gente. Donde había un globo de gente, guardias con ellos de una vez, para que no hubiera motín. ¿Por qué? Porque continuamente, sobre todo el pueblo hebreo, estaba amotinándose contra los romanos. Hubo muchos levantamientos, unos más conocidos y otros desconocidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Él sube y dice, el Hijo del Hombre, que es un término de Daniel sobre todo, también lo menciona Ezequiel, pero sobre todo Daniel. Hijo de hombre significa hombre verdadero. El Hijo del Hombre es un hombre verdadero. Pero también era como anunciando el Mesías. Pero no el Mesías que nosotros entendemos. Cuando nosotros hablamos de Mesías, de una vez entendemos Jesús. No, en aquella época el Mesías, Mesijaj, que significa en español ungido, era la esperanza de un rey. Porque en esa época se ungían a los sacerdotes y más o menos no había profetas en tiempo de Jesús. Por lo tanto, se ungía a los reyes. El Mesías que se esperaba era un rey poderoso, tal como David, con ese cariz militar. Un hombre que llevara a la sublevación judía y venciera a los romanos. Esa es la esperanza que había. Entonces Jesús dice, no, yo voy y lo que va a pasar es lo contrario. Es que me van a agarrar, me van a acusar y yo no voy a defenderme. Porque la verdad no se defiende. La verdad es. Todo lo que yo he enseñado es verdad, es lo que expresa el texto, y aunque me maten, la verdad sigue siendo la verdad. Y en este texto al final va a decir, y al tercer día resucitará, que ningún discípulo entendió nada. ¿Ve? Porque no entendían. Porque la idea que tenían los discípulos de el reino de Jesús o el reino de Dios era un reino humano, un reino poderoso, un reino de gobernar, político, económico. Tanto así que pensaba que cuando venía el Mesías, ese rey Mesías, pondría a Jerusalén como el centro del mundo. Y todos los demás vendrían a Jerusalén a beber de las fuentes de Jerusalén. Esa era la idea que había. Al tercer día está citando a Oseas 6:2. En Oseas 6:2 se habla que dentro de 2 días, dice, estarás en el sufrimiento, pero al tercer día te levantaré. Era la promesa para el justo. En la Biblia, el justo, Dios no lo deja sufrir más de 2 días. Al tercer día, Dios lo levanta. Entonces, ese texto se aplica aquí. El autor sabía bien, lo conocía muy bien. Conocía el texto hebreo y lo aplica aquí. Pero al tercer día resucitará. Entonces, fíjense, el siguiente párrafo o perícopa dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que aquí en Mateo es la madre.
en Marcos son los hijos de Zebedeo, para pedirle algo. Y aquí se nos va a revelar qué es lo que pensaban ellos. Él le dijo, él es Jesús, ¿qué quieres? Esa pregunta siempre se nos está haciendo. A cada instante. A cada instante el Eterno, Hashem, la vida con mayúscula, Dios, nos hace la pregunta. ¿Qué quieres? Y lo que nosotros queremos se está respondiendo. Siempre. No, pero si yo quisiera la lotería, ¿por qué no me sale? Porque realmente eso no es lo que quieres, eso es lo que dice que tú quieres. Pero hay que ver qué es lo que tú quieres en relación de la respuesta, ¿quién soy? Desde la respuesta, ¿quién soy? Estoy diciendo que quiero. Si yo respondo desde el cuerpo, yo soy un cuerpo, me identifico con el cuerpo, lo que quiero lo estaré viendo desde el cuerpo. Y eso será lo que tengo. Y en el cuerpo carencia, tendré carencia. Si es del espíritu, lo que quiero, entonces será espíritu. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Entonces, le dice ella, manda que estos dos hijos míos, Santiago y Juan, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué estaba pensando la mamá de los Zebedeo? Un rey de poder con lugares a su derecha y a su izquierda como los reyes del mundo. Fíjense, la madre. En Marcos son los mismos apóstoles que están deseando eso. Están pensando en criterios temporales, de poder. Eso no es ajeno a hoy también. Muchas veces en la iglesia los criterios son temporales. Yo quiero estar en el reino de Jesús, pero mandando, pero diciendo, pero que me hagan caso, pero yo mejor, yo soy superior. Y como soy superior, yo mando. Y aquí se hace lo que digo yo. Es eso. Se está sesgando del modo de vivir de Jesús y del modo de morir de Jesús. Porque estoy siguiendo el mundo, ¿no? Entonces, replicó Jesús, no saben lo que piden. ¿Por qué no saben lo que piden? Porque él mismo, Mateo y también Juan, van a decir que el reino, el trono de Jesús es la cruz. Jesús reina en la cruz. Porque el reinado de Dios es reinado del amor. Y es en la cruz donde da todo su amor en toda su vida. Ustedes no saben lo que piden. Ustedes están creyendo que es oro, plata, poder. No saben lo que piden. Y dice, ¿pueden beber la copa que voy a beber? ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Es una forma metafórica, una metáfora que designa la pasión. Pero la pasión entendida no con pasión sufrimiento, sino con pasión de amor. Jesús vive la pasión como pasión de amor en el sufrimiento. En el sufrimiento. En otras palabras, uno puede vivir el amor en el sufrimiento. Entonces, les dice, ellos dijeron, sí podemos. Le dicen, ahora son los hijos, le dicen, sí podemos. Y él responde, mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. ¿Quiénes estuvieron a su izquierda y a su derecha? Dos ladrones, asesinos. Fíjense en la gloria de Jesús. Cuando Él es coronado rey, los que están a su izquierda y derecha son dos ladrones, no los apóstoles. Miren, es un mensaje profundísimo. Porque está diciendo
Un ladrón no está por debajo de un apóstol. Ni un apóstol está por debajo del ladrón tampoco. Sino que el Padre elige, punto. Ante esto, Jesús va a explicar la actitud de ellos. ¿Por qué razón? Porque, miren lo que dice la siguiente perícopa. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se indignaron? Porque también ellos querían estar a la derecha y a la izquierda. También ellos tenían sueños políticos con Jesús. También ellos querían estar. Cuando se elige a un coordinador en la parroquia y a otros se molestan. Pero es que también él quiere ser coordinador, ella quiere ser coordinadora. Pero quiere ser coordinador para mandar. Eso mismo es lo que... Es que esto que dice el Evangelio, ojo con lo que voy a decir, no es una historia de Jesús, sino que es una lectura de la experiencia del resucitado en las comunidades. Y resulta que en las comunidades se veía lo mismo que se vio con los apóstoles. Porque todas las comunidades tienen experiencias similares hasta que lleguen a la madurez. En las comunidades se estará peleando los puestos, quién manda y este ya se cree que manda y uno quiere agarrar el poder y quiere dominar a los demás. Es esto mismo. Y los otros se molestan porque también les gustaría mandar. Esto le pasó a ellos. Entonces Jesús, al ver que están muy equivocados y que las comunidades pueden equivocarse en todos los tiempos, va a explicar lo sucedido. Dice: mas Jesús los llamó y les dijo. Ante esa actitud de los 12, de los 2 primeros y los 10 después, Jesús los reúne y les dice: ¿saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos? Y los grandes las oprimen con su poder. Entonces, Jesús está intentando que sus discípulos puedan ver. En otras palabras, Jesús está intentando que los discípulos no se contenten con creer lo que creían religiosamente los judíos, que era un mesianismo político, religioso. Entonces Él les va a enseñar. En el mundo, los que gobiernan se aprovechan, oprimen. Los grandes pisan a los pequeños. Y va a decir: no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes significa en la comunidad, en la asamblea, en la cajal. El que quiera ser grande entre ustedes será su servidor. Esto cambia toda la visión eclesial. Es un giro eclesiológico. La idea que tenemos que ser de pronto coordinador, ser presbítero, ser obispo, o ser diácono, o ser de una pastoral, o ser responsable, es para mandar. En mi comunidad, dice Jesús, en la comunidad mesiánica de los ungidos, el que quiera ser grande sea el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero de entre ustedes será el siervo, el servidor de los demás. De la misma manera, entonces él va a decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque de la misma manera que el Hijo del Hombre, es decir, yo, dice Jesús, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Entonces, el modelo para la comunidad cristiana de ayer y hoy es Jesús mismo. Dice, yo soy el modelo de la comunidad. Todos en la comunidad deben vivir como yo. Y si alguien quiere ser el guía de la comunidad o quiere ser el primero, también tiene que hacerlo como yo. Hasta el punto de dar la vida por esa comunidad. No está para solear la comunidad y no está para editar la comunidad. No estamos para eso.
Estamos para servirle a la comunidad, para llevar a la comunidad a los verdes prados de la experiencia del reino de Dios. Y fíjense, al final, la última perícopa va a ser un cambio, pero que tiene que ver con esto. Y es la de los dos ciegos de Jericó. En el relato de Marcos es un ciego. En el relato de Mateo son dos ciegos. Dice el texto, cuando salían, bueno, antes de llegar a esto, es importante hacer una reflexión. Hoy, las comunidades nuestras, ¿con qué se asemejan más? ¿Con el mundo, donde se gobierna, se pisa, se ofende, no se ama? ¿O con Jesús, que siendo Señor, sirve a todos y da la vida? Es una pregunta. A nuestras comunidades, ¿a quién se parecen más? ¿A Jesús o al mundo? No hay más, ¿eh? No es que medio, no. O a Jesús o al mundo. Si es una comunidad de Jesús, entonces todos se pelean por servir. Todos, todos quieren servir. Hay que llevar una actividad, a ver quién trae comida. Sobra la comida porque todos quieren llevar. Todos quieren ayudar, todos quieren cooperar. Faltan misioneros, aquí estamos. Faltan coordinadores, aquí estamos. Eso es la comunidad de Jesús, servidora, no acomodada, no para mandar. Desde allí entonces dice, cuando salían de Jericó, que significa lugar de los perfumes. Y esto porque antiguamente Jericó fue un lugar de siembra de rosas y sacaban perfumes para la venta. Entonces, lugar de los perfumes. Dice, le seguía una gran muchedumbre. Hay que ver qué gran muchedumbre era esa, ¿sí? Entender que muchedumbre o muchos no significa lo mismo que hoy. Uno dice muchos y todos no es lo mismo hoy. Pero en aquel tiempo, muchedumbre, muchos, estaba refiriendo a todos. Se refería a todos. Una muchedumbre es una cantidad que podían ser 20, 50, pero era representativa de todos. Porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven. Todos, En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Entonces hay que ver que en el mundo de Jesús ciertamente había muchos ciegos. Esto por una razón. La tierra era muy arenisca, por lo tanto tenía cristales. El reflejo del sol era muy común que generara enfermedades oculares, oftalmológicas. Sí había muchos ciegos, pero el texto utiliza los ciegos para hablar de algo más allá. Recordemos que Isaías, el domingo, va a decir que cuando venga Dios en persona, yo vendré en persona, los ciegos verán, los cojos saltarán, los sordos oirán y los mudos hablarán. Y el mismo domingo el Evangelio, Jesús dice, hace que un sordo mudo escuche y hable. Ahora va en un tema ahí junto, ¿no? ¿Cuál es el tema? Hay dos ciegos. En el mundo de Jesús, los ciegos prácticamente le quedaba una sola forma de vida: la limosna. Ser ciego, evidentemente visto por la ley, era un impuro, era alguien que Dios lo había maldecido porque no estaba completo, no podía ver, y entonces vivían de limosnas. De limosnas. Este ciego representa a todo aquel que es limosnero en la vida, que vivimos de limosnas, limosneando títulos, honores, que me digan, que me reconozcan, que me pongan. Limosnero. A veces limonero del amor. Estamos limosneando a las personas. Que me quiera, que limosneros. Pero dicen algo ahí interesante, que estaban a la orilla del camino. Ese es un dato importante.
Porque cuando Jesús comenzó y muere y resucita, una de las primeras formas como llamaron a los seguidores de Joshua, aparte de los santos que le decían, eran los del camino. Se le llamaba a los seguidores de Joshua los del camino, porque Jesús es el camino con mayúscula. Quiere decir que estar sentado al borde del camino es no estar plenamente en Jesús. Estar al borde, no en el camino. Entonces, esto da para pensar algo interesantísimo. Todo el que está al borde del camino, es decir, todo el que no tiene encuentro verdadero con Jesucristo, su vida es limosnera. Es ciego y limosnero. Todo el que está al borde del camino vive ciego y limosnero. Precisamente la condición de ciego y de limosnero viene de estar al borde del camino, de no estar en Jesús. Y dice que ellos decían, se pusieron a gritar, porque dice, al enterarse que Jesús pasaba, Jesús siempre está pasando. Pasar en español se dice en hebreo Pesaj, Pascua. Jesús es siempre Pascua, es siempre resucitado. Oyeron que Jesús pasaba y entonces, dice, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Aquí hay otra revelación profunda. ¿Por qué razón? Esos ciegos sabían, se dieron cuenta que estaban ciegos. Lo triste es cuando soy ciego y creo que veo. Eso sí es triste. Creer que vemos y estamos ciegos. Esto, ¿por qué? Porque cuando yo creo que veo y estoy ciego, nunca pido ayuda. Vivo la vida como creo que es y ya. La religión como creo que es y ya. Estos, dice, gritaron, miren la frase: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Lo llaman Señor primero, un término que ya he explicado aquí muchas veces, que nunca se le dijo a Jesús cuando estuvo en vida física, corporal, cuando caminaba por la tierra de Jerusalén. Nadie nunca le dijo Señor, porque el término Señor, Kyrios, en griego, estaba designado solo para Dios. Solo Dios es Señor. A Jesús le dicen Señor después de la resurrección. Entonces, el autor sabe que Jesús está resucitado, vive en la comunidad, está en la comunidad, por tanto es Señor. Así que en el relato no le cuesta decir, este que Señor ya era Señor también aquel momento, solo que no lo sabíamos. Entonces lo llama Señor y lo llama hijo de David. Quiere decir que los ciegos conocían a Jesús. Estos ciegos los pone el autor a propósito, que ellos sabían el nombre y el linaje de Jesús, porque lo llaman Jesús Señor, hijo de David. Ellos lo conocían. ¿Y esto por qué lo pone? Porque puede pasar en todos los tiempos que uno conozca a Jesús de nombre, conoce su linaje, sabe quién es de nombre, pero está ciego. Puede estar ciego. Voy a misa, voy al grupo, voy a la parroquia, voy a la pastoral, pero estoy ciego. Estoy ciego. Limosnero, limosnera. Peleando en la familia, peleando con el esposo, peleando con la esposa, peleando con los hijos, peleando con los compañeros, hablando mal de los demás. Ciegos. Porque no reconozco a Jesús en el otro. Ustedes creen en una reunión pastoral que muchas veces se dan duro, se dicen cosas. Si todos estuviéramos conscientes de que Jesús está en el otro y es el otro, lo tratáramos así, le haríamos una reverencia. Una reverencia. Por eso Jesús dice, no juzguen. Y para no ser juzgado, porque cuando juzgo al otro me juzgo a mí. De inmediato. Con la misma vara que mido,
seré medido y una cuarta más. Entonces, fíjense, dice el texto, la gente les increpó para que se callaran. En el texto paralelo de Marcos, son los discípulos que le callan la boca. Aquí es toda la gente. La gente los callaba para que se callaran. Dice, le gritaban, los increpaban para que se callaran. Pero ellos gritaron más fuerte. La gente, los discípulos, eran los que andaban con Jesús. Ese es otro detalle. Puede haber personas que andan con Jesús o andamos con Jesús, pero somos los que echamos a la gente de Jesús, los que le callamos la boca a la gente para que no encuentren a Jesús, los que le decimos, no, aquí estamos completos ya. Mira, yo me gustaría entrar al coro, no, ya estamos completos. Me gustaría donde no se puede. A veces los mismos que caminamos con Jesús somos los que callamos a los que piden, claman salir de la ceguera, salir de una vida que está llena de limosnas, por tanto de vergüenza, de dolor, de sufrimiento. Y fíjense que ellos gritaron, Jesús, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús se detuvo ante dos que eran impuros. Cualquier maestro ha dicho, no, alejen lo que están, ellos son impuros. No, Jesús se detuvo, porque Jesús siempre se detiene. Cuando uno cree que Jesús pasa y uno lo ve, ya Él nos vio primero. Siempre. Entonces los llamó, el llamado, Jesús está llamándonos siempre, porque Jesús siempre quiere que veamos, que no vivamos de limosna, que vivamos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y les dijo, ¿qué quieren que les haga? La misma pregunta a la madre de los Zebedeos, ¿qué quieres? Es la pregunta existencial, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres con tu esposa, con tu hija, con tu hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres en la religión, en la iglesia? ¿Qué es lo que realmente quieres? Cualquiera hubiera dicho, no la lotería, quiero dinero, no. Dice, ellos le dijeron, Señor. El reconocimiento, no es, cuando dicen Señor no es cualquier palabra, Cuando dicen Señor, tú eres nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro todo. Señor, le dicen, que se abran nuestros ojos. Una plegaria que todos deberíamos hacer cada día, Señor, que hoy nuestros ojos se abran para poder ver como tú, para no señalar, no juzgar, sino para comprender como tú. Movido a compasión, esto es maravilloso, movido a compasión, en griego la palabra compasión es splagnisomai, viene de dos raíces, splagna, que es la entraña de la madre, que puede gestar un niño, y somai viene de soma, que es el cuerpo, entonces dice somatizar, por el cuerpo, ¿no? Entonces, splagnisomai es el sentir desde el vientre, el sentirlo en todos los poros desde el vientre. El ejemplo más común es como la madre que da luz y le ponen su hijo deseado en su vientre. Esa alegría, eso que siente, ese cuidado, ese querer que no se caiga, ese querer alimentarlo, ese querer que no sufra. Dice, eso sintió Jesús. Los demás los callaban. Ustedes son impuros, váyanse. Jesús sintió compasión. Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. El ver arranca para siempre estar a la orilla del camino. El ver nos arranca para siempre de estar pidiendo limosnas. El ver nos lleva a seguir a Jesús por el camino.
¿Ven? Esto es lo que la comunidad debe vivir, nuestras comunidades. Decirle a Jesús: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de nosotros. Y uno va a decir: ¿qué quieren? ¿Qué quieres? Que me quieran, que me ayuden, que me acepten, que quiten a la persona que no me gusta aquí en la parroquia. No, ¿qué quieres? Que vea. Si estoy consciente de ser ciego, le voy a decir: Señor, es que he estado ciego, limosneando. Entonces, Señor, que pueda ver. Señor. Y Él nos tocará de inmediato y veremos con claridad. Porque aprendemos con su toque a ver como Él. Bien, lo dejamos aquí para las preguntas que puedan tener. Comentarios, cosas no claras. Buenas noches, padre. En esa parte, cuando usted menciona lo de la vista, también pues en el sentido, en esa misma línea es los sentidos, ¿no?, que nos regala el Señor. También en otras lecturas lo que es la audición, ¿verdad? Que podemos muchas veces oír, pero no escuchar la palabra, ¿no? La dejamos ir y por ende tampoco se le hace caso. O sea, que no es que no se cuente con el sentido, sino que no utilizamos el sentido. El sentido el Señor nos los brinda todo, nada más que muchas veces nosotros no lo utilizamos. Entonces, pienso que es asunto pues de dejarnos conducir, ¿no? De dejarnos conducir por el Señor. Fíjense que eso es muy maravilloso, es muy hermoso. Porque el domingo, el texto del Evangelio precisamente habla del ciego, mudo o tartamudo, depende del texto. Y explicábamos que en la Biblia el ciego y el ver y el oír no necesariamente está unido, o sea, sí, los sentidos, pero desde el punto de vista del espíritu, el sordo es el que no escucha la palabra. Está incapacitado para escuchar la palabra. Es un oyente olvidadizo. No es lo mismo oír que escuchar. El que oyó la lectura del domingo y ya hoy no se acuerda de nada. Es un oyente olvidadizo. El que escucha se maravilla y escucha precisamente por eso, porque cree que Dios le está hablando. Entonces le pone atención y guarda en el corazón. Y el mudo en la comunidad bíblica es el incapaz de hablar de Dios. Y en medio está hablar con Dios. Cuando una persona habla con Dios, lo escucha y puede hablar de Dios. Entonces, la sanación que Jesús presenta en el Evangelio es el proceso catecumenal. El Evangelio del domingo es un Evangelio catecumenal. Es un Evangelio sobre el bautismo. Cuando le pone saliva, es un símbolo. Saliva. Sal y agua es la saliva. Más 400 bacterias que llevamos cada uno en la boca o más. Pero esa sal y el agua, que son los componentes básicos de la saliva, significa lo que se hacía en el bautismo. Se metía en el agua o se le echaba agua. Y la sal que se le ponía en la boca en aquella época se ponía la sal en la boca, hasta los años 70. Que era, ustedes son sal de la tierra, y se le pone la sal en la lengua. Y la luz, ustedes son la luz del mundo y reciben la luz, los dos signos. Que revelan lo que soy. Son sal de la tierra para darle sabor al mundo, sabor a su familia, sabor de Cristo. Entonces, efectivamente, cuando uno ve ciego y sordo, eso son signos que, sobre todo de Isaías, que lo dice el domingo también, Jesús lo va a vivir de una manera muy profunda, porque cuando dice Juan el Bautista, ¿y qué signos? Pregúntale qué signos da para creer que es el esperado. Dile que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen y los leprosos son curados. ¿Ve? Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Lo que está diciendo Jesús es: dile que el Mesías ya está aquí. Este es el Mesías, este es el esperado.
que nosotros no entendemos porque al hablar del sordo no entendemos el contexto. Jesús está citando a Isaías. Entonces, en este caso, ver que podemos estar en una comunidad participando de todo, hasta comulgando, y ser sordos, y ser mudos, y ser ciegos. Eso puede pasar. Bien. Sí, buenas noches. Bueno, a lo largo de mi vida doy gracias a Dios que he tratado, y gracias a mis padres, ¿verdad? Siempre he estado como a la vera del camino, ¿verdad? Que Jesús tiene trazado para mí. Pero ese versículo, ¿verdad? Siempre me ha llamado mucho la atención de que pueda ver, ¿verdad? Porque pues es un poquito vergonzoso decir que antes, cuando era muy jovencita, pensaba, bueno, pues con todo lo que hago y demás, pues ya casi santa. Pero estudiando, profundizando, haciendo un esfuerzo por colaborar y demás, muchas veces a lo largo de mi vida me siento muy ciega o con una noche oscura. Pero doy gracias a Dios, ¿verdad?, que son como episodios, y luego siento que nuevamente el Señor Jesús me llama por mi nombre y yo de nuevo vuelvo a ver, o de nuevo estoy con más claridad. Pero me imagino que eso va a pasar hasta el día en que me marche de este plano. Y es un versículo que siempre me llega muy fuerte y que me parece muy interesante, y pienso que también a otras personas les sucede como a mí. Es un texto muy precioso. Hace algunos años, precisamente de una homilía que hice, algunos me pidieron que si le podía dar la homilía. Entonces yo lo que hice fue traducirla, o sea, typearla, ponerla por escrito y hacer un folletito que se llama De la oscuridad a la luz, que ahí lo tenemos. Es el tema sobre el ciego. Allá es el único, tomando a Marcos, el ciego de Jericó. Aquí en Mateo son los ciegos, 2 ciegos. Buenas noches a todos. 2 comentarios. La charla inició con la parábola de los obreros en la viña. Yo creo que eso es muy habitual en nosotros, en los seres humanos, no solamente en el aspecto religioso. Yo estoy seguro que uno cree que entre más participan en actividades religiosas está como más cerca del cielo, de la gloria eterna. Igualmente en el tema laboral. Yo toda la vida he trabajado en administración de negocio y yo recuerdo esto: cuando venían los aumentos de salario mínimo, el empleado que tenía 15 días casi terminaba ganando igual al que tenía 2 años. Entonces el que tenía 2 años decía, eso es injusto, porque yo tengo 2 años aquí. Entonces yo creo que es una analogía muy parecida, porque usualmente nuestro concepto de justicia divina o de justicia social evidentemente difiere de lo que es de Dios, ¿verdad? Sí, igual que el tema del reino, porque esa primera inicia diciendo que el reino de los cielos se parece a, pero el reino de los cielos significa el reino de Dios, el reinado de Dios, que no se está refiriendo cuando te mueres, sino ya aquí dejar reinar a Dios. Nuestro llamado, la vocación que tenemos es dejar reinar a Dios en nosotros. Y dejar reinar a Dios en nosotros, lo que importa es que lo dejemos reinar, aunque sea de niño, o aunque sea de joven, o aunque sea adulto, porque en el momento en que lo dejemos reinar, lo tenemos todo, igual que el que lo tuvo al principio. Sí, no tenemos que morirnos para ver la gloria. Para ver la gloria y para vivir la vida eterna. Ok. Y mi otro comentario, padre, es el siguiente. Dice que los ciegos se pusieron al borde del camino, es decir, no estaban en el camino de Jesús. Pero yo me voy más allá. Analicemos cualquier persona que le falte un sentido. El que es ciego desarrolla una habilidad para manejarse casi como si viera, ¿verdad? Igual el mudo tiene una facilidad de expresión y mucha gente aprende a interpretarle el lenguaje de las señas. Yo siento que en medio de toda nuestro
desgano, nuestro desinterés o nuestra desatención por las cosas de Dios, siempre Él nos deja virtudes, nos deja dones, nos deja bendiciones para que no nos alejemos del camino, porque Él nos quiere consigo, nos quiere que le acompañemos en ese camino. Exactamente, todos estamos llenos de virtudes, de don de Dios, todos. Y es precisamente al quedarme a la orilla del camino, ciego, lo que no me permite verlas. Y a veces nos pasamos en las comunidades, ay, si yo fuera como Tamara, o si yo fuera como de otro, si yo cantara así, tocara la guitarra, si yo fuera como el otro, nos las pasamos a veces en eso. Eso es parte de la ceguera, porque si viera, vería todos los dones que tengo para servir a la comunidad, ¿sí? Padre, en ese sentido, en esa parábola inicial, a mí siempre me ha llamado la atención de que cuando se hace la comparación de los que llegaron de último, los que llegaron primero, si, al principio no lo veía así, pero posteriormente yo digo, bueno, sentimos que el Señor paga lo mismo, si, desde el punto de vista humano. Sin embargo, si yo llegué antes a disfrutar de la visión o de escuchar al Señor con antelación, ya yo estoy por encima ganando, por encima del que llegó de último. Entonces, no, si fuera ganando en el sentido pues de estar en esa conciencia, en ese despertar. Entonces, no en ganando de superioridad, sino de que he estado consciente y antes he comenzado a disfrutar del regalo del reinado del Señor. Entonces, ya tengo un plus, como quien dice, pero si veo de verdad, pero si no veo, yo estoy viendo entonces desde el punto de material, oye, pero ¿por qué va a ganar lo mismo que yo si estoy peleando? Cuando yo debería estar consciente de que hasta que no llegue el último y el último no esté despierto, no estaría el cuerpo de Cristo completo. Porque el autor está haciendo ver que toda la actitud de reproche y todo lo demás corresponde a una actitud del ego. Si una persona le enseñan desde niño el camino del reino, el camino de dejar reinar a Dios, ¿saben cuánto dolor, sufrimiento se va a evitar? Y va a evitar con los demás. Entonces ya el que asume la vida del reino, vive la alegría del reino, ya. Y cuando ve que llega otro, en vez de molestarse, lo que hace es alegrarse, qué bueno que llegó, aunque sea la última, porque estará viviendo lo mismo que yo, la alegría del reino, la alegría del amor. Yo le decía a Andricel que aquí la última era ella, así que se debe sentir dichosa. Bueno, mira, a mí me llama mucho la atención esto de primero, de los que llegan de último y el que está primero. Porque esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que no importa en qué momento llegues, sino que llegues, porque al final de cuentas el plan de Dios se va a cumplir, el plan que Dios tenga para cada uno de sus hijos se va a cumplir, tarde que temprano se va a cumplir, porque Él te ha hecho una promesa, la promesa es que tú vivas feliz, que vivas en alegría, que vivas la salvación. Entonces, no importa en qué momento llegues o cómo tú llegues, porque a las finales Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida, por una parte. Pero déjame ver algo sobre eso. Ajá. Para una persona que se ha abierto al reinado de Dios, a la hora que llegue es fiesta, es alegría. Pero no importa que eso suceda de niña, de joven o de adulto, o si importa. ¿Cuánto sufrimiento puedo evitarme? Claro que sí importa.
Lo que importa es en cuanto al sufrimiento, no en cuanto al don. El don es el mismo, pero sí el sufrimiento que puedo evitar. Claro, exacto. Entre más temprano acepte el reinado de Dios, menos sufrimiento acarreará en mi vida. Y para los demás el mal que puedo hacer también. Sí, pero el tiempo de Dios no es tiempo. Dios no tiene tiempo, primero. En Dios no hay tiempo. Y el tiempo que nosotros vemos es ilusión, nada más. Pero todo lo que dices tú es que la voluntad de Dios se va a cumplir. Mientras haya un hijo esclavo de Dios sobre la tierra, no se ha completado la expiación. Por eso dice el Papa Francisco, o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Porque todos, Dios quiere que todos nos salvemos. Y la voluntad de Dios es voluntad de Dios. Por eso está la bueno, lo cierto es que se va a cumplir. Lo acepte o no lo aceptemos. Lo otro es la figura del ciego. A mí siempre me ha llamado la atención este ciego, el ciego que está a la orilla del camino, porque yo lo interpreto que ese ciego soy yo. Ese ciego soy yo porque muchas veces vi pasar y tenía de oídas, y todavía, aún estando aquí, muchas veces me pasa que me encuentro con Jesús, pero de oídas. Y eso es algo muy importante que creo que de repente a mucha gente le está pasando, le pasa a nuestros jóvenes, está ocurriendo mucho, y por eso la gente está perdida en el mundo, porque está de oídas con Jesús, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que viene la responsabilidad de uno, y la mía también, porque si yo desgusto de esto, que yo estuve a la orilla del camino y hubo alguien que me habló y me ayudó a encontrar por lo menos, o no es que uno tenga los ojos abiertos del todo, uno tiene muchas lagañas, muchas cosas, pero a lo largo del camino alguien te ha dado una palabra, el sacerdote, un hermano de comunidad, una persona de la iglesia, un compañero de trabajo, inclusive alguien que no está empapado en la iglesia te da una palabra, y esa palabra hace que tú de repente puedas abrirte un poquito. Esa es la responsabilidad del que está menos ciego, porque lo digo, no estamos, como usted lo dice, al final se va a cumplir cuando todos nos quitemos la ceguera espiritual, y Dios esté reinante verdaderamente dentro. Hay algo importantísimo que ha dicho ahí también, y es el tema del cielo, como muchos demás términos. En nuestro lenguaje español tenemos un problema, y es que cielo es cielo para todo. Mientras que, por ejemplo, en el inglés o en el griego, el cielo tiene dos connotaciones. Uno es el cielo que tú ves, y otro es el cielo de Dios. Sky y heaven no es lo mismo. Entonces, el cielo no es un lugar, el cielo es Dios mismo. Por eso el reino de los cielos o reino de Dios es lo mismo. Abrirme al reino de Dios es abrirme al reino de los cielos, es lo mismo. Es abrirme al amor, que es lo mismo, con mayúscula. Y cuando me abro al amor, al cielo, me doy cuenta que yo soy cielo, porque yo soy imagen y semejanza del cielo, imagen y semejanza de Dios, y que lo que me falta es verlo, darme cuenta. Por eso el camino espiritual no es añadir nada, es quitar lo que no me permite ver la verdad.
Bien, terminamos entonces con una oración. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Gracias porque nos comunicas que quieres salvarnos a todos, que tengamos vida abundante, vida verdadera, la misma de tu amado Hijo. Que podamos escuchar, acoger tu palabra, guardarla en el corazón para vivirla en plenitud y poder anunciarla con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mil bendiciones y los esperamos el próximo martes.